José Palazzo, muchas gracias por venir. José, más allá del género, ¿qué es el rock para ti? Y el rock empezó a mí a los 11 años, no, a los 10 años yo pedí ir a ver a Kiss. Había una película que se llamaba Kiss contra los fantasmas, fui y no me dejaron entrar porque era prohibida para menores de 13 años. Si viera lo que es Kiss contra los fantasmas, no sé por qué era prohibida, pero no me dejaron entrar. Y en mi fascinación por Kiss pedí música para esa Navidad y mis viejos me regalaron un disco de Piero, que me pareció una poronga, porque yo la verdad que estaba esperando a Kiss, más allá de que era un disco icónico, mi viejo y todo lo que significaba Piero en esa época. Y me acuerdo que fui a una disquería a cambiarlo, donde lo habían comprado, y en esa disquería encontré un mundo de música y a partir de ahí, O sea, que lo fuiste a cambiar. sí, lo fui a cambiar, lo fui a cambiar. Y lo cambié por Destroyer de Kiss, que fue el disco que había salido en esa época. Bueno, llegaste a Kiss. Exactamente, llegué a Kiss. Y bueno, a partir de ahí para mí el rock era eso, yo quería eso. Y a los 12 años mi mamá me regaló un instrumento que yo creía que era una guitarra eléctrica, fui un profesor de guitarra eléctrica y me dijo, maestro, usted tiene un bajo. Y empecé a aprender bajo y hice mi primer banda a los 13 años, a los 15 años ya tenía una banda que se llamaba Russian Roll, a los 19 grabé un disco, fui primero como artista, después al ver mi escaso talento y las dificultades que tenía como músico, empecé a producir por mi gran pasión por la televisión, la radio, que ya hacía radio y televisión, y así empecé a hacer los primeros shows y para mí el rock es abajo y arriba del escenario. Soy un músico no frustrado porque disfruto mucho de la música, toco el bajo, toco con mi banda de blues, ahora está por salir mi tercer disco de Los Mentidores, que es mi banda de blues. Así que el rock es mi vida. Ahora, una cosa es hablar de rock como género, otra cosa es hablar de actitud rock. ¿Vos a qué te referís cuando hablas de actitud rock? Hay distintas formas de tener actitud rock. Yo conocí a Luis Alberto Spinetta, que me parece que es uno de los íconos del rock, y su actitud rock era arriba del escenario, ejecutando su guitarra y cantando canciones. El Piti Álvarez tiene otra actitud rock, el Dylan tiene otra actitud rock, ¿no? El Cebolla tiene otra actitud rock, ¿no? Emiliano tiene otra actitud rock. Entonces yo creo que la actitud rock pasa por cada uno. A lo mejor ser un pendeviejo de 54 años como yo es actitud rock. O los tatuajes podrían ser actitud rock. Pero para mí, consumir rock ya te pone en una situación distinta cuando el rock te gusta. Yo tengo la posibilidad de viajar y en mis ratos libres consumo rock. Voy a ver a AC/DC ahora que están de vuelta, que tienen 70 años, y yo creo que Angus Young es actitud rock. Ahora, creo que hay como unos valores en común con todo esto de la actitud rock, que pueden ser desde la búsqueda de la libertad, el anti-establishment, la rebeldía. ¿Cuál de esos valores representa para ti? ¿O cuál ves que es transversal Yo a creo todo? que la actitud rock en la Argentina tuvo mucho que ver con una revolución musical que existió en la época de la dictadura militar, donde estuvo muy complicado el rock argentino, pero a su vez, como los militares prohibieron la música en inglés, el rock argentino empezó a sonar cada vez más. La actitud rock, los dinosaurios, Alicia en el País, esas canciones de León, las canciones de Pedro y Pablo que empezaban a revolucionar nuestra música argentina. Acá también sucedía lo mismo. Y yo creo que la actitud rock también ayudó mucho a acompañar a generaciones. Hoy los reclamos son totalmente distintos. Hoy los relatos de los nuevos jóvenes, que según muchos no son rockeros, tienen líricas muy combativas. El Trueno, el Dylan, Woz. Y quizás por ahí pasa la actitud rock y la lírica del rock. Bien, ahora, en tus primeros años en el mundo del rock, que hablamos hace un rato, el espíritu parecía estar como un poco más ligado a una energía cruda, ¿no? Como más de romper, saltar, hacer pogo, gritar. Hoy en día parece como que hay un cuidado más explícito, tanto en las presentaciones como en el público. ¿Cómo ves esa evolución de un rock más salvaje hacia un rock por ahí un poco más controlado? No coincido en que esté controlado. Tenés que ir a ver un recital del Duki o de Woz o de Dylan o de ICA o de un montón de rockeros nuevos como los Ryan o de algunos clásicos como La Renga que sigue tocando, Los Piojos y el pogo y el salto sigue siendo muy característico. De hecho, te voy a contar un dato. En la Argentina,
las bandas internacionales que hacen rock o metal tienen un encargado de estructuras que traen de afuera para que mire los vallados, porque somos un público muy fuerte. Acá también pasa lo mismo. Una de las cosas que sucede en los festivales como el Cosquín Rock de acá de Uruguay es que le tenemos que prestar mucha atención a los vallados porque todavía sigue habiendo una costumbre de eso. Quizá a mi edad yo prefiero ir a ver un recital de otra forma. Hoy, curiosamente, en el mundo, los recitales de AC/DC o de Motley Crue o de bandas que acá no se podrían hacer de ninguna manera sentados, son sentados. Pero tiene que ver con la edad de la gente. Creo que tiene que ver con una transformación biológica, no con actitud. Pero sin duda lo que yo termino observando, diferenciando, ya ni siquiera te digo hace 30 años, te digo una diferencia de 10 años, que quizá antes había un espíritu un poco más de libertinaje y ahora hay un espíritu un poco más de libertad. Claro, yo creo que hay mucho más respeto por el otro. A lo mejor antes iba gente a la puerta sin entrada y a lo mejor tiraban una botella o una piedra para forzar el ingreso. Hoy eso no pasa por una cabeza sensata porque hay un montón de gente alrededor y creo que tiene más que ver con una actitud de convivencia y con la vida misma, ¿no? Ahora, me quiero remontar un poquito al Cosquín del año pasado, donde, digamos, hubo artistas que no necesariamente sonaban a rock. El ejemplo más claro por ahí es la Mona Jiménez, que no es necesariamente un representante del sonido rockero. ¿Cómo elegís a los artistas para las grillas manteniendo este espíritu rockero? Te voy a contar una anécdota. La Mona Jiménez tocó con los Fabulosos Cadillacs, con los Auténticos Decadentes, con Capanga, con Fito, con Calamaro, con Charly García, con Spinetta, con Divididos, con La Vela Puerca. Es un artista que su estilo musical es el cuarteto típico cordobés, que nace de la tarantela y de los orígenes italianos que tenían muchos de los inmigrantes que se radicaron en Córdoba, pero su actitud es totalmente rockera. Es un tipo que tiene actitud rockera, que ha tenido miles de escándalos vinculados con la actitud rockera. Y por otro lado, tiene que ver con el folclore cordobés. Y eso es un poco lo que nosotros queríamos volcar en la curación de ese año. El Cosquín tiene un espíritu rockero porque gran parte de la programación es rockera. Al tener 6 escenarios, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, solo 2 escenarios, sería un festival exclusivamente de rock. Por ejemplo, el año pasado tocó No Te Va a Gustar, La Vela, Cruzando el Charco, Sky, Los Piojos, Los Jóvenes Pordioseros, Las Pastillas del Abuelo, Divididos, Las Pelotas, Ratones Paranoicos. Si nosotros ponemos a todos esos artistas en un solo día en el Cosquín Rock, sería un recital exclusivamente de rock. Pero en el medio estuvo el Dillon y Woz, que cautivaron al público rockero, a pesar de no hacer necesariamente rock. Entonces yo creo que el espíritu del Cosquín está basado también en mucho del contenido rockero que tiene distribuido en los distintos escenarios, más allá de la inclusión del pop, del indie, del hip hop, del trap, de la música melódica, de la cumbia, como puede ser la de Levalda. Ahora, definamos por la negativa, ¿qué no es actitud rock? Y yo creo que no es actitud rock el jazz, por lo menos el jazz antiguo, el jazz contemporáneo, y sin embargo yo soy amante de eso, ¿no? Y la actitud no rock podría ser un abogado como yo, que soy abogado, que tiene por ahí que forzosamente salir de traje y cumplir una determinada rutina. Me parece que cuando el rock y la actitud rock se transforman en rutinarias, dejan de ser actitud rock. A lo mejor el principal enemigo del rock es la rutina. La rutina y el control por ahí, ¿no? O sea, sí, la rutina, el estar en un lugar estancado, el no moverse. El Tri siempre dice las rocas rodando se sacan el moho de encima y por eso los Rolling Stones hablan. Hay una canción de Muddy Waters que dice eso, ¿no? Que las piedras cuando van rodando se van sacando ese moho y bueno, a lo mejor el moho es esta rutina, este encuadrarte en un lugar, el tener que amoldarte a... Me gustaría pasar a otro elemento que es muy clásico del rock, este rock un poco más de antes, un poco más salvaje, que tiene que ver con las drogas, ¿no? Es algo que por ahí cambió un poco de rumbo. No necesariamente hoy rock significa consumo de drogas, o sí, pero quizá de un lugar un poco más controlado. ¿Vos la viste esa evolución, sobre todo con tu historia personal, entendés que eso cambió? Si yo hubiera sido contador
o taquígrafo en un juzgado, también hubiera consumido drogas. No repudio de manera energética la relación de las drogas y el rock and roll, porque las drogas hoy están en todos lados. No quiero quedar mal con ningún magistrado, pero estoy seguro que si uno da una vueltita y hace un doping en un juzgado, va a aparecer alguien que consume drogas, en las cámaras de legisladores, en los gobiernos, en los estudios jurídicos, en los estudios de arquitectura. La droga es un hecho expansivo a nivel global y cada uno experimenta con las drogas de una manera. ¿Cuál es la diferencia? Y en eso sí coincido con Cataño. Hay algunos que las ocultan y otros que no. Y a lo mejor en el rock el hecho del consumo de drogas es como algo que se desdramatiza, y al desdramatizarse se pone de manifiesto el consumo de drogas en las letras, en las situaciones, en los estados de ánimo. Entonces, por eso es que uno vincula más al rock con las drogas. Pero eso sí. ¿Es inherentemente artístico o rockero? Eso de ser... No, yo creo que es una actitud que tiene uno frente a las drogas. O sea, si uno no tiene problema de fumarse un porro delante de la gente o tomarse un saque en vez de en el baño en la mesa, es una cuestión de cada uno, ¿no? Hasta dónde uno quiere cuidar su privacidad y hasta dónde no, y hasta dónde uno considera que eso está mal y no. Entonces, si uno no lo considera que está mal, más allá de las leyes que lo prohíben, y por eso es que los rockeros por lo general están más vinculados con las drogas, porque unos lo hacen con más prudencia en un estudio de abogados o en un juzgado o en una cámara de diputados, y otros lo hacen con menos prudencia porque se sienten más libres de hacerlo en público. Uh-huh. O sea que el rock en definitiva tiene menos tapujos para ese tipo de cosas. No tiene tapujos. Entonces eso es lo bueno del rock. Salvo el que respete su privacidad, pero creo que eso es lo bueno del rock. Uh-huh. Ahora, este año se hacen 25 años del Cosquín en Córdoba. Y fuiste eligiendo mantener el desafío de hacer que el festival fuera mutando a lo largo de los años, ¿no? ¿Cómo lograste reinventar el festival y mantener su esencia a lo largo de todo este tiempo? Digo, es un cuarto de siglo, es un montón. Nosotros somos muy coherentes con lo que hacemos. Yo consumo lo que vendo, que Scarface decía que no lo hagas. La realidad es que somos muy fanáticos de lo que hacemos. Y mucha de la renovación musical del festival fue de manera azarosa y no planeada. Porque los hijos de los que iban al festival, los nietos de los que iban al festival, los hermanos más chicos de los que van al festival, tienen otros gustos musicales. Entonces, al expandirse el público, se tiene que expandir necesariamente la música. Y el respeto hacia los nuevos estilos musicales hizo que nosotros incluyamos mucha variedad musical. Hay pop, hay folclore, hay cuarteto, hay cumbia, hay heavy metal, hay reggae, hay rock and roll. Y eso fue la gran expansión que tuvo el festival. Pero tuvo mucho que ver con que la gente nueva que venía no se aterrorizaba de tener en su playlist a la Joaquí con Metallica, o al Indio Solari con Las Pelotas, o a Sky con el Duki, o Woz con Ataque 77. Hoy la cabeza le permite a los chicos, con mucho menos prejuicios que a los grandes, escuchar lo que les gusta y lo que quieren y lo que tienen ganas. Y eso es lo que nosotros nos propusimos como el Cosquín. Que la gente pueda elegir lo que quiera ver y que lo pueda disfrutar sin prejuicio de lo que le gusta el que está al lado tuyo. Si el del lado tuyo tiene una remera que dice Alma Fuerte y vos estás viendo el Duki y él está viendo Alma Fuerte, el Duki, está todo bien. Uh-huh, uh-huh. En ese sentido, otra de las mutaciones que yo vi viendo del rock es justamente que pasó de ser algo como más de tribu, quizá como el rockero solo escuchaba rock y no escuchaba otros géneros y viceversa, y por ahí eso también fue mutando. ¿Vos lo ves así, sobre todo con el público del festival? Estoy convencido que es así. Las nuevas generaciones no van a estar encorsetados en ningún tipo de tribu. Van a tener sus gustos personales, seguramente a unos les guste más una cosa que otra, pero van a ser amplios para escuchar todo lo que haya. Está pasando con la sexualidad, está pasando con las diversidades políticas, está pasando con la diversidad de opinión. Hoy hay una amplitud tan grande y tan inmediata, y los gustos son tan rápidos, y la música la absorbes tan rápido, y accedes a la música tan rápido, no como nosotros que teníamos que ir a un lugar, grabar en un cassette, pedir a un amigo que tenía el disco. Estamos viviendo otra generación, otro mundo, otra evolución, y eso ha logrado eso.
que la gente pueda acceder a la música de manera inmediata y decir esto me gusta, esto no me gusta y descartarlo o aceptarlo de manera inmediata. Ahora, dentro de los géneros que fue incorporando el Cosquín, uno de ellos es la electrónica. Que quieras que no, si tiene algo en común con el rock es que arrancaron en el under los dos, ¿no? ¿Qué te lleva a darle espacio al under, incluso en su versión música electrónica? ¿Te interesa que esté el under en el Cosquín? Está muy reflejado el under. Nosotros tenemos 3 escenarios que son escenarios de nicho. O sea, la Casita del Blues es un escenario que tiene un nicho que es el blues, el folk y un poquito el soul y el jazz, que son segmentos de nicho. Sin embargo, ya van a cumplir 9 años ese escenario, que es un escenario de nicho, donde también hay mucho del underground del blues argentino, que por ahí son personas grandes, pero que su trayectoria es corta dentro del blues. También tenemos un escenario alternativo que se llama Club Paraguay, que es un escenario de un club que existe en Córdoba, que se llama Club Paraguay, que tiene capacidad para poca gente, y donde aparecen todas las cosas nuevas, como los Winona Ryder, los Mujer Zebra, los Ryan, todas estas nuevas camadas de artistas nuevos. Y también tenemos otro escenario que avala y que expone al underground, que se llama Boomerang, que es un escenario que también tiene nuevas generaciones de artistas indie pop. Y este año incorporamos una discoteca que tenía todos artistas de la música electrónica underground, del techno, de la música más fuerte de la música electrónica, que funcionó durante toda la tarde con artistas completamente del underground electrónico. El Cosquín siempre reflejó el underground, en espacios marginales y en espacios que podíamos dárselo, pero se los damos. Ahora, hay, digamos, la crítica usual de cuando se le empieza a dar lugar al underground en lugares un poquito más mainstream, y por mainstream me refiero a que tiene más visibilidad porque va más gente a verlo, es que las cosas mutan y dejan de ser tan buenas como cuando eran en el under, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que te viene con esa idea de, che, no saquemos a esto del under porque así está bueno y cuando van a las grandes masas dejan de ser lo bueno que eran? El desafío no es nuestro, sino del artista. El seguir conservando la esencia under cuando sos main seguramente te haga mucho más exitoso. Entonces yo creo que el desafío ahí está en la banda, en los artistas, en el management, de no perder esa chispa, esa magia, eso que nos hizo verlo en un club de 300 personas y volvernos locos, que cuando haya 5.000, que lo necesita la banda para desarrollarse, sigan conservando esa esencia. Eso es lo que está más bueno. Ahora, en el Cosquín, artistas como Dillom, que ya charlábamos hace un rato, desafiaron el establishment con sus letras, por ejemplo, cuando mencionó al ministro Caputo, o Lali mismo respondiendo a Milei en pleno show. ¿Cómo manejás esas situaciones, digamos, cuando la rebeldía artística entra en conflicto directo con la política del momento? Me chupo un huevo. Porque la realidad es que lo que el artista hace arriba del escenario es un hecho artístico y es un hecho que corresponde al artista. Nunca en la historia del Cosquín Rock nadie de la producción opinó o habló sobre algo vinculado. La única vez que intervino la producción fue una vez que unimos a Serú Girán, donde Charlie, David y Pedro se pusieron a charlar y nosotros facilitamos las cosas para que sucedieran. Todo lo demás que sucede en el Cosquín sucede de manera espontánea, sucede porque en los camarines pasan cosas y sucede porque en las ideas de los artistas suceden. En el caso de Caputo, lo que sucede es que hay una canción de las manos de Filippi que se llama Señor Cobranza, que le hizo famosa a Bersuit Vergarabat, que hablaba de Caputo, de Cavallo, perdón. Sí, claro. Hoy, al público que le canta el Dillon, no tiene la menor idea de quién es Cavallo. Entonces, para que el hecho artístico y la lírica que sucede en ese momento se interprete, el ministro de Economía que hoy está a cargo es Caputo y por eso se lo nombra Caputo. Si el ministro de Economía hubiera sido Guzmán, se lo hubiera nombrado Guzmán, seguramente. Y si no, no importa, porque siempre está dentro del hecho artístico. Y yo celebro que los artistas se sientan totalmente libres en el Cosquín y creo que eso es una gran conquista que tiene nuestro festival. Recontra. ¿Nunca le generó problemas al Cosquín eso? Sí, muchísimos. Nos la bancamos. Tuve peleas con el actual presidente de la Argentina por eso, pero bueno, después sucedió en el Lola, sucedió en el Quilmes, sucedió en distintos lugares y no va a dejar de suceder en el Cosquín Rock de Uruguay, donde los artistas uruguayos a lo mejor están en desacuerdo con algunas políticas que suceden ahí y seguramente aprovechen sus momentos artísticos para
contar lo que piensan, que está bueno, eso pasa. Hablando de contar lo que uno piensa. Eso es conservar la actitud rockera. Exactamente. Ahora, hablando un poco de esto, ¿no? Del hecho artístico sobre el escenario. ¿Hay un límite a lo que se puede decir sobre el escenario? Es responsabilidad y consecuencias del que lo dice. Nosotros no nos gustaría que se hablen sobre cuestiones de género o que se hablen sobre cuestiones de los colores y de los gustos de las personas, pero lo respetamos igual. Nosotros hemos tenido a Ricardo Iorio y a Lali Espósito y a Miranda en el Cosquín Rock. Sí, claro. Entonces, y hemos tenido todo tipo de artistas y cada uno es libre de expresarse como quiere y de hacer su show en el horario. Respeten el horario y hagan lo que quieran. José, ¿cuál fue el momento más rock que viviste detrás de las cámaras o fuera del escenario? Algo que no se ve ni en las entrevistas ni en las fotos. Bueno, yo he tenido giras con el Piti Álvarez y con Charly García. Hace 19 años que estoy con Charly, o sea que yo he visto los momentos más rockeros de los rockeros de los rockeros. He visto situaciones extremas, muchas de las cuales no se pueden contar en televisión. Y yo creo que ha habido actitudes de artistas que uno dice, mierda, uno cree que está en pose y la realidad que es su modo de vida. He visto cosas del Piti Álvarez increíbles, como no tener los dientes y olvidarse la dentadura en su casa y pedir al odontólogo que le ponga los dientes antes de subir a tocar, o subir 6 horas tarde a un escenario como si no pasara nada. He hecho giras con Charly García donde se ha portado como un caballero y al otro día de la nada ha hecho un show con miles de cosas controversiales. Así que creo que es como vos decís, me parece que las mayores actitudes rockeras pasan atrás del escenario. Ahora, justamente me contabas que has trabajado con personas que llevan el rock en su esencia. Con el paso del tiempo, ¿te parece que existe un rock personal, digamos, un tipo de rock que diferencia a un artista de cada uno? Mirá, en la definición de rockero nosotros tenemos algunos íconos muy estándares, ¿no? El Piti Álvarez, Charly García, Fito Páez, Calamaro, Spinetta. Ahí yo te podría hacer un abanico de los rockeros argentinos. Y cada uno tiene una personalidad totalmente distinta. Pero vos lo mirás y decís, este es un rockero, ¿no? Este es un rockero, este es un rockero, este es un rockero. Hoy, personajes como el Dillon, como el cantante de Winona Riders, como el cantante de Ryan o Joaquín Leviston, inmediatamente también lo descubrís. Y cada uno tiene su personalidad. Yo creo que el rock es una actitud, como vos lo decís, es una forma de vida, es una forma de gustos personales que uno tiene, y cada uno de los músicos de rock tienen su personalidad y la trasladan a su música y la trasladan a sus performances y la trasladan a sus shows en vivo, y eso marca su personalidad. Y esa personalidad, vos decís, mirá, ese es un estilo de rockero, ese es otro estilo de rockero. Si cerrás los ojos, a lo mejor Bob Dylan y Calamaro tienen algo en común y son dos rockeros parecidos. O a lo mejor Charly García tiene algo en común con Jagger o con algunos otros, o con Lennon. Y a lo mejor el Piti Álvarez tiene algo que ver con Jim Morrison, ¿no? Entonces, creo que más allá de sacarle los corsets a cada uno, tenemos íconos rockeros, ustedes también los tienen acá en Uruguay, que marcaron generaciones, que marcaron estilos y que marcaron un estilo, que a lo mejor muchos chicos quieren imitar. Te voy a sacar el cassette de algo que dijiste en una entrevista hace un tiempo que me pareció muy poco típico de la actitud rockera, pero que tiene que ver con esto, que es que en una entrevista hace un tiempo dijiste que nunca harías de vuelta a un artista teen, porque, abro comillas, no hay cosa más estresante, más violenta, más anárquica y más peligrosa que ser promotor de un artista teen. No por ellos, sino por las chicas, por lo que generan en ellas. Y eso podría ser perfectamente lo que pasaba con los Rolling en su momento o con los Beatles en su momento. ¿No hay algo muy rockero en ese sentido? Todo lo que no sea respetar al otro, lo que no sea respetar los límites, salvo en lo personal, y lo que tenga que ver con histerias, me han dejado de gustar. Entonces, creo que lo que pasaba con los Beatles y los Rolling Stones en esa época era muy similar porque eran artistas teen.
sea, todavía no había explotado esto de ser artista rockero, eran artistas teen. Entonces, yo cuando hice esa entrevista habíamos hecho Justin Bieber y la habíamos pasado muy mal por el descontrol que se generaba en los lugares donde había que haber control y por ahí impulsado por el propio padre que le decía, anda, 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 anda. Entonces, a eso me refería. Y la verdad que no lo voy a volver a hacer. Hace un ratito me hablabas, ¿no?, de tus experiencias con el Piti, con Charlie, con varios personajes del rock argentino. Ahora, ¿cómo manejás la contradicción entre esta especie de rebeldía y la necesidad de la organización y planificación que lleva un festival, sea el Cosquín o cualquier show? Cuando vos contratás al Piti o a Charlie García, sabés que puede fallar. Entonces, en las variables de riesgo que uno tiene cuando hace un espectáculo, está la variable de que el Piti llegue 2 horas tarde, y después ahí vos tenés que evaluar el cariño que le tenés al artista, la importancia que tiene para el festival y la fe que te tenés vos en revertir esas situaciones peligrosas que se generan en torno a él. Me salió bien y me salió mal. Y yo acepté el riesgo. Ahora, justamente hablando de esto, ¿cómo manejás el equilibrio entre respetar esta actitud de poder llegar 6 horas tarde o no en los artistas y al mismo tiempo asegurarte de que el show siga adelante sin imprevistos? O sea, ¿cómo haces para no calentarte en la mitad y decir, oh, me está saliendo mal porque esta persona no vino en tiempo y forma? Me pasa. Sufro, la paso mal, puteo, me enojo con el artista, le digo no te voy a traer nunca más. He llegado a agarrarlo del cuello al pitiable y decirle subí ya, boludo, porque te voy a cagar a trompadas. Te voy a romper la dentadura recién hecha. Pero la realidad es que era un tipo tan hermoso y tan carismático y todo que en 2 minutos te engatusaba. Pero la realidad es que es hasta qué punto uno decide correr ese riesgo. Entonces, cuando está sucediendo lo que vos creías que ibas a poder manejar, empezás a replantearte esas situaciones. Por eso es que ellos, Charlie en una época y Piti también, tuvieron muchas dificultades para tener continuidad laboral, porque nadie los quería contratar, porque nadie quería pasar por estas situaciones. Entonces, la conclusión es que ellos también tuvieron que rever esa situación, porque una cosa es la actitud rock y otra cosa es no cumplir con un pacto profesional que incluye subirte a un escenario en un horario por un precio y a una determinada hora. Absolutamente. ¿No? Ahora, ¿cómo construís una relación de confianza? Porque asumo que eso, que en el medio hay un montón de enojos y de broncas y bueno, y también de mucho amor con ciertos personajes. ¿Y cómo se construye esa relación de confianza cuando el caos y la creación o la presentación artística están tan juntos? Hay que saber identificar qué es lo que beneficia el espectáculo en vivo y qué es capricho. Si vos al capricho lo cortás, no perdés tu amistad, no perdés tu relación y no sacrificás un hecho artístico. Ahora, cuando el artista te pide sushi de remolacha en el desierto y vos le decís, che, no hay, pero te dice, ¿sabés qué me gustaría? Que hagamos unas pequeñas dunas arriba del escenario para reflejar el lugar donde estamos. Y bueno, agarren la pala y hagan la duna que pidió Charly García, porque tiene razón y tiene que ver con el contexto artístico. Entonces, todo lo que suceda arriba del escenario, que sea para enriquecer el hecho artístico y que sea fruto de la idea de este loco, este artista, este creativo, por más difícil que sea, hay que intentar cumplirlo, siempre y cuando se pueda. Y si uno dice la verdad, che, no lo voy a poder hacer, es lo mejor que puede pasar para conservar una relación que con Charly lleva 20 y pico de años, 30 años, que somos muy amigos, y que si Charly hoy decidiera volver a los escenarios, cosa que no va a suceder, para dejarlo claro, seguramente yo estaría a cargo. Ahora, ese tipo de cosas es lo que hace que un productor se pueda bancar, llevar adelante a Charly. La genialidad, la creación, pues ahí pones en la balanza, ¿no? Hay que entender muy bien qué quiere y hay que entender muy bien a dónde está el capricho y a dónde está el hecho artístico. Cuando entendés eso porque lo querés, porque lo admirás y porque trabajás con él, tenés la posibilidad de poner un límite. Ese límite es el que hace que por ahí las cosas salgan bien. Desde que nosotros empezamos a trabajar con Charly García, después de su vuelta en 60x60, todo lo que hicimos fue maravilloso hasta que se deterioró su salud y está complicado para hacer música en vivo. Bien, hace un ratito me hablaba justamente de la autenticidad de muchos artistas rock. ¿Alguna vez te encontraste en alguna situación donde sentiste que este rock no era tan auténtico, sino que era más bien una performance? Pasa muchísimo.
A lo mejor no quiero dar ejemplos para no ser No, odioso. sin nombre, sin nombre. Pero vos conocés a una persona, conocés sus ensayos, conocés a su manager, conocés a todo, y después lo ves arriba del escenario y hay una performance. Pero es lógico que eso suceda, Más bien. porque la performance es muy importante. Ahora, la postura de la persona que está descompuesta por el abuso de drogas arriba del escenario me parece una postura espantosa. Entonces, si tenés esa situación porque consumiste droga además y tenés que sacar adelante el show, es una cosa. Ahora, si tomaste un té con leche y subí y te haces el que te tomaste 1 kilo de heroína, me parece una postura que no la comparto. José, para ir cerrando, me quedan un par de preguntas para ti. Una de ellas es, ¿en algún momento de la historia de tu vínculo con el rock te hizo pensar que el arte y la música podían cambiar la sociedad o eso es más bien una fantasía romántica? Lo sigo creyendo. Creo que cada aporte que nosotros hacemos desde lo artístico y lo musical ayudan a cambiar nuestra sociedad, nuestra forma de pensar. Creo que eso de la música sana no es un mito, lo considero realmente una de las situaciones terapéuticas más aconsejables para el mundo y creo que le debemos muchísimas cosas buenas en lo social, en lo político, en lo anímico de las sociedades a la música. Última pregunta. He leído por ahí tu nombre al lado de la etiqueta Guardián del Rock. ¿Cómo sentís que te queda esa etiqueta? ¿Es justa, te queda grande, te queda chica? Me queda recontra grande porque vos no sabés la cantidad de guardianes del rock que hay. Empezando por Alan Lomax, que a principios de siglo fue a las casitas del delta del Mississippi y grabó con una tape recorder a todos aquellos cantantes de country blues que hoy forman parte de la Biblioteca Nacional de la Música de los Estados Unidos. A partir de ahí hay miles de guardianes. Tipos que graban, tipos que producen, tipos que acompañan, tipos que ayudan, mecenas. Todos, muchos, a lo mejor son más anónimos que yo, pero hay muchos guardianes de rock. José, muchas gracias. Gracias a ustedes.